Muy bien, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Dios mediante, el 13 de febrero comenzaremos con la exposición de Marcos, del libro de Marcos. Así que si quieren ahí apuntarlo, vamos a estar viendo el Evangelio según San Marcos de manera expositiva. Mientras tanto, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, como lo venimos haciendo hasta ahora, viendo pasajes aislados, pero claramente que nos hablan de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a concentrarnos en el relato que hace Lucas en el capítulo 23 de dos criminales que fueron crucificados al lado del Señor Jesús. Un pasaje que forma parte de todo el desenlace que hay o que hubo, digamos, y que relatan allí los evangelios, desde que lo detienen al Señor Jesucristo y comienza toda su procesión, por decirlo de alguna manera, hasta que Él va allí a la cruz del Calvario. Así que hoy nos vamos a concentrar en ese relato que hace Lucas. Esta historia transcurre mientras Cristo cuelga de la cruz, y lo interesante es que aparece en los tres evangelios. Nosotros sabemos que está el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, el relato que nosotros vamos a leer ahora aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas solamente, no en el Evangelio según San Juan. Pero lo curioso de todo esto es que solo Lucas menciona la conversión. En el relato que va a hacer Lucas solamente él lo menciona, que de esos dos criminales, de esos dos malhechores que están allí, uno se convierte. Solamente Lucas va a relatarnos la conversión de uno de esos hombres que están allí colgando al lado de Cristo. Y el énfasis del mensaje de hoy va a estar puesto en ese lugar, en ese hecho histórico que encontramos en la Escritura, en la conversión de uno de los condenados. Y eso vamos a ver a medida que desarrollemos el texto, que esto va a ser una suerte de ilustración para nosotros de la manera en cómo Dios obra, de la manera en cómo Dios trabaja en el corazón de todos aquellos que Él llama al arrepentimiento y a la fe. Vamos a ver cómo Dios trae a alguien de la miseria a la salvación solo por gracia. Eso es lo que vamos a ver hoy, ese es el énfasis del mensaje. Este relato es un ejemplo sorprendente, hermanos, que nosotros encontramos en la Escritura del poder de la gracia de Dios. Vamos a hablar mucho de cómo la gracia de Dios opera en la salvación de los hombres, de los perdidos. Y si bien es cierto, uno cuando lee esta historia, cuando mira este hecho histórico que está ocurriendo allí en el momento en el que el Señor es crucificado, uno claramente se da cuenta de que es una conversión, la manera en que este hombre, este criminal va a ser salvado por Dios, es algo fuera de lo común, es algo, de hecho, es el único episodio que encontramos en la Escritura de alguien que está al borde de la muerte, a punto ya de entregar su vida, se salva. Pero ese episodio que a nosotros nos parece extraordinario, lo que vamos a ver hoy, ese es el trabajo que vamos a hacer hoy, es darnos cuenta de que no es diferente a la salvación de cualquier otro pecador. O sea, no es que eso es algo sumamente especial, lo que ocurrió allí en la cruz. No, es lo mismo que pasa cuando Dios salva a cualquier otro pecador en cualquier otra circunstancia. Hay detalles interesantes de mencionar en cuanto a este pasaje. Por ejemplo, hay creyentes, tal vez has escuchado a alguien o has escuchado a pastores o quizás leíste inclusive de algunos autores que este relato que está allí en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, se lo identifica como la historia del buen ladrón, porque finalmente termina convirtiéndose a Cristo. Pero ese calificativo es contradictorio porque por la lógica humana. La lógica nos enseña a nosotros que si es ladrón, no puede ser bueno, no hay ladrones buenos. Pero identificar este relato como el caso de ese buen hombre que se convirtió, ese buen ladrón, también es un impedimento, por eso es un error identificarlo de esa manera, es un impedimento para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender en toda la dimensión del texto el poder de Cristo para salvar.
porque si era bueno, entonces no necesitaba de un Salvador, y claramente la Escritura nos va a mostrar todo lo contrario. La palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo no vino a salvar personas buenas. El Señor Jesucristo ese día no salvó a un buen ladrón, sino que salvó a un miserable pecador que no tenía ninguna esperanza. Ninguna esperanza de salvación había para ese hombre. Y es lo mismo que ocurre para aquel pecador que se encuentra vivo con todas sus facultades. No hace falta estar en una cruz agonizando, pero es la misma situación de cualquier pecador que se encuentra sin Cristo en este mundo. Está sin esperanza, no tiene ninguna esperanza. Pero el mensaje del Evangelio es ese mensaje que nos muestra cómo Dios a los miserables los hace sus hijos, los adopta en su familia. Así que vamos a leer el texto. Nosotros nos vamos a enfocar en los versículos 42 y 43. 42 y 43, pero necesitamos ver el texto en su contexto, así que lo vamos a leer desde el versículo 32. Así que acompáñenme, hermanos. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron, dice el texto, al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Repito, hermanos, estamos leyendo el contexto de los dos versículos que vamos a estudiar, pero es necesario que vos puedas estar atendiendo los detalles que hay en el relato de Lucas, que puedas marcar si es necesario, tomar notas si es necesario, porque hay datos y detalles sumamente importantes en la historia. Dice, cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, y uno a la derecha y el otro a la izquierda, dice. Y Jesús decía, el verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decían, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí la palabra de Dios. Esa es la porción de texto completa donde se relata la historia. Fíjense que en el versículo 32, Lucas identifica a estos hombres como dos malhechores, es decir, hacedores de males, podríamos ahí dividir esa palabra. La traducción lenguaje actual los traduce como hombres malvados, y en la nueva traducción viviente se los llama lisa y llanamente criminales. Así que no debería sorprenderte, hay otras traducciones que nos dan más luz al respecto. Y Mateo, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, nos dice en su relato que eran dos ladrones, un poco lo que hablábamos al principio, pero hay un conflicto con esa traducción, hermanos, porque según lo que nosotros podemos aprender o conocer, la ley romana ni la ley judía condenaban el robo con la muerte. Entonces, podríamos entender que esa traducción que encontramos en el libro de Mateo, en Reina Valera 60, no es muy precisa que digamos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas y conociendo estos detalles, nosotros podemos suponer que además de ladrones, que sin duda estaba dentro de su currículum criminal, estos hombres, sin duda, por el ocaso que están teniendo, el fin de ellos allí en la cruz, ellos habían cometido delitos mayores, delitos similares tal vez a los de Barrabás, ese hombre que Pilato presenta allí a la multitud. Ustedes recordarán parte de este proceso de la crucifixión del Señor.
Ponen a Barrabás a un lado, al Señor Jesucristo del otro, y la multitud allí clamando por este hombre, por este criminal. La Biblia dice que Barrabás era ladrón, era un sedicioso, era un hombre violento, significa esa palabra, contra la autoridad y contra el orden público, un revolucionario, podríamos decir, en su peor expresión, y era un homicida también, dice la Escritura. Entonces, considerando todos estos asuntos, nosotros podemos arribar a la conclusión de que esos dos malhechores que están con el Señor Jesucristo, sin duda, no tenían nada que envidiarle a Barrabás, por ejemplo. Seguramente eran violentos, ladrones, asesinos, y vamos a ver algunos detalles más de estos hombres. Miren lo que el criminal arrepentido le dice al otro criminal, el que se termina convirtiendo, Lucas 23:40, respondiendo el otro, el que posteriormente se va a arrepentir, dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y miren el detalle, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y fíjense qué interesante, él está reconociendo que el lugar que él está ocupando allí en la cruz es merecido, es justo, porque sus hechos los llevaron hacia ese lugar. En esta instancia de la existencia de ese hombre, de ese criminal, este hombre era consciente de que la vida que él había escogido lo había llevado a ese lugar de condenación donde él estaba. Él había tomado decisiones de vivir sin ley, sin respetar la ley, sin respetar, sin considerar a Dios. Él había decidido ser un criminal en su vida, y por esa razón él se encontraba agonizando merecidamente allí en la cruz. La Escritura nos dice, por ejemplo, si miramos el relato que hace Mateo, que no solamente eran criminales. Mateo va a dar otros detalles del carácter de estos hombres y va a decir que eran blasfemos, que eran duros de corazón, no tenían amor, afecto natural. Mateo 27:38, pueden buscar allí. Mateo capítulo 27, versículo 38 en adelante va a decir, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta las injurias que estaban haciendo toda la gente que estaba allí? La gente que estaba presenciando la crucifixión, los principales sacerdotes, los soldados, los fariseos, etc. Y el verso 44 dice, y lo mismo, en la misma forma, dice otra traducción, en la misma manera, le injuriaban también, ¿quiénes? Los ladrones, los malhechores, los criminales que estaban crucificados con él. Entonces te das cuenta que a estos hombres no le faltaban nada. El prontuario, el currículum de pecado que tenían estos hombres eran terribles porque ellos se sumaron allí a la voz de la gente que se burlaba y que injuriaba al Señor Jesucristo. Uno de los malhechores es el que se va a arrepentir posteriormente. Pero hasta que eso ocurre, ese hombre, dice la Escritura, hasta que ocurre ese hecho glorioso sobre el cual vamos a hablar mucho ahora, hasta que eso ocurre, ese hombre se estaba burlando, dice la Escritura, y estaba blasfemando contra Cristo. Nosotros sabemos que durante los 3 años de ministerio del Señor, Él no pasó desapercibido. Jesucristo no era un extraño, no era un desconocido para la sociedad. Y este hombre, este malhechor que está allí burlándose del Señor Jesús, seguramente había oído hablar acerca de los milagros del Señor. Tal vez él fue testigo de algún milagro que el Señor hizo durante sus 3 años de ministerio. Es posible hasta es posible que este hombre lo haya escuchado hablar acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Le haya visto llamar a los hombres al arrepentimiento y la fe. Pero su odio, escuchen esto hermanos, su odio, su aborrecimiento por todo lo bueno, por todo lo noble que había en Cristo, el odio que él tenía lo llevó a burlarse,
lo llevó a blasfemar sin piedad contra el Señor. Por lo que dice la Escritura, nosotros vemos que este hombre tenía un corazón tan endurecido, hermano, que ni siquiera era capaz de sentir empatía por alguien que estaba sufriendo, que estaba agonizando con él, junto con él allí en la cruz, en su misma condición. Este hombre era perverso, pero lo que hacía peor su miseria, hermano, es que este hombre estaba allí bajo la ira de Dios. Este hombre estaba bajo la ira santa de Dios. Él no solamente había sido condenado por las autoridades humanas, que lo mandaron allí con razón, a diferencia de Cristo, sino que él estaba allí en la cruz también bajo la ira de Dios por su condición de pecador. Todo pecador está bajo la ira de Dios, todo pecador que no se arrepiente y que no deposita su fe en Cristo, está bajo la ira de Dios, dice la Escritura. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te das cuenta la condición en la que se encontraba este hombre? Estaba este hombre en una terrible condición. Y el Dios que se revela en la Biblia, hermanos, es un Dios de amor, y claro que sí, la palabra de Dios nos da muchos argumentos, muchas verdades, principios que nos enseñan ese atributo de Dios, pero también el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de justicia, que de ninguna manera va a tomar por inocente al culpable, de ninguna manera va a tratar con ligereza el pecado. Y me gusta cómo lo expone un autor porque dice, no hay un día en que Él aparte su ira de aquellos que permanecen en impiedad. No hay un día en que Él aparte su ira de aquellos que permanecen en la condición de pecador no arrepentido. Y yo no sé qué pensás vos de vos mismo, porque ahora yo quiero centrar tu atención en vos por un momento y sacar la atención del malhechor o de los malhechores que están allí colgando con Cristo en la cruz. Pero yo no sé qué pensás vos de vos mismo, pero yo te puedo leer lo que la Biblia dice de vos, y eso se encuentra en lo que Pablo le va a escribir a los romanos en el capítulo 3, versículo 10, y va a decir, no hay justo ni aún uno. Pablo le está diciendo a los romanos que en el mundo entero, ni en esa época, ni en esta época presente, no hay justo ni aún uno, dice él. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, es decir, al unísono, toda la humanidad, podríamos decir, se hizo inútil para ir hacia Dios, para buscar de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate el énfasis de la palabra de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo en este pasaje, hermano, está describiendo a la humanidad caída, está describiendo a todos los seres humanos que han nacido en este mundo antes de ser salvados por la gracia de Dios. La condición de todos los hombres antes de ser salvados por la gracia de Dios es la que se describe en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, más clara, más precisa, si vos aún no has creído en el Evangelio, si aún no le has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe, si no te has arrepentido de todo corazón de tus pecados, si no declaraste a Jesucristo como Señor y Salvador, esta descripción que nosotros acabamos de leer en la Escritura está hablando de vos. Y por esta razón, hermanos, cuando nosotros nos encontramos frente a textos de esta naturaleza, es tiempo de temblar, es momento de temblar por lo que la palabra de Dios está diciendo. Es terrible el perfil que nosotros encontramos del hombre sin Cristo en la Escritura, hermano. Por eso le decía, y quiero enfatizar que no se vaya la atención, es momento de temblar cuando nosotros nos presentamos a pasajes como esto. Lo que Pablo describe en Romanos 3 es la esencia de la impiedad. Escuchen esto, lo que nosotros acabamos de leer es la esencia de la impiedad. Vos pensá por un momento, yo quiero que pienses por un momento, ¿cuál es el peor pecado que vos cometiste en tu vida? Pensá por un momento, ¿cuál es el peor pecado que vos cometiste en tu vida?
No hace falta que me lo digas, pero pensá en ese pecado miserable, en ese pecado que tal vez te avergüenza. Y no quiero traer a memoria esa situación porque ya si sos creyente el Señor te perdonó, el Señor te limpió de todos tus pecados, pero hacé ese ejercicio por un momento. Pensá por un momento en ese pecado, te decía. Ese pecado que tal vez te avergüenza, que tal vez te da bronca, quizás trae miseria a tu mente, a tu vida. Pero escuchá esto, el mayor de los pecados, según lo que dice la palabra de Dios, consiste en violar el mayor de los mandamientos. Presta atención a esto, el mayor de los pecados consiste en violar el mayor de los mandamientos. ¿Y saben lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra allí, acerca de cuál es el mandamiento más importante de toda la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el más importante de los mandamientos. Y ese es el mayor pecado que todos nosotros hemos cometido, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso no lo puede hacer ningún ser humano, ni siquiera por un segundo. No hay nadie en toda la historia que haya amado a Dios de la manera en que el Señor Jesucristo lo expresó allí tan claramente. No hay nadie, excepto uno, Él. Él fue el único que pudo amar al Señor, a Dios el Padre, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Nosotros, en nuestro estado natural, el hombre, en la condición en la que leíamos antes, según lo describe Pablo allí en los Romanos, en su estado natural, no convertido, no regenerado, nos encontramos en la misma manera en que salimos del vientre de nuestra madre, hermano, en una terrible condición delante de la justicia de Dios. Y perdón que sea enfático en esto, pero repito, si aún no has creído en Cristo, no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, no postergues más esa decisión, que en realidad es más que una decisión, es una obra que Dios hace a través de la predicación de su palabra, porque tu condición delante de Dios es terrible, es la que yo acabo de describir. Todos tenemos el mismo problema que ese malhechor en la cruz, hermanos, aunque no hayamos cometido los mismos pecados. Antes decíamos, la conversión de ese hombre no es tan extraordinaria porque no está lejos de lo que ocurre con cualquiera de nosotros al momento de arrepentirnos. Y asimismo, la condición, el problema que ese malhechor tiene allí en la cruz está en la misma situación en la que nosotros nos encontramos sin arrepentirnos de nuestros pecados. Ese hombre que colgaba allí de la cruz al lado de Cristo era un ladrón, dijimos, era un asesino, un pervertido. Ahora sí volvamos la atención a ese hombre. Era un blasfemo, dice la Escritura, que estaba bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. Pero claramente nosotros vemos una inflexión en el texto, un punto de inflexión. Algo sucedió en la vida de ese ladrón que lo transformó de tal manera que él pudo llevar a cabo uno de los actos más extraordinarios de fe que nosotros encontramos en toda la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que antes lo estaba injuriando, el que antes estaba blasfemando contra el Señor, Lucas en su relato nos muestra que él está haciendo un pedido, está haciendo un clamor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En los 3 años de ministerio del Señor Jesús, hermano, pensá en esto, quiero que escuches bien esto. En los 3 años y medio que el Señor Jesucristo tuvo de ministerio, podríamos decir que ese momento era el peor momento para que Él fuera alguien creíble. Concéntrate en eso. Ese era el peor momento. Él estaba colgando de una cruz. Durante su ministerio hizo milagros, predicó la palabra de Dios, hizo cosas sorprendentes, extraordinarias. Demostró vigor, fortaleza, valentía cuando corrió allí a mercaderes del templo. Pero en este momento era el momento tal vez de mayor vulnerabilidad del Señor, porque Él no era alguien creíble, Él estaba colgando de la cruz, no estaba haciendo milagros. Jesús parecía cualquier cosa en ese momento, menos un Salvador. O sea, ¿quién podía clamarle allí en esa instancia para pedirle misericordia y perdón? Los dos están agonizando, el malhechor
y el Señor Jesucristo están agonizando en esa cruz. Sin embargo, aún así, este hombre que leemos en el texto se dirige a Cristo en tono de clamor, en tono de oración, pidiéndole que se acuerde de él cuando regrese en gloria a establecer su reino. Acuérdate de mí. ¿Te das cuenta que acá hubo una transformación? Porque el que antes estaba sumando a la injuria, a los insultos, estaba blasfemando a las blasfemias que se decían de Cristo, ahora él está clamando, él está pidiendo misericordia. Y la pregunta que uno puede hacerse es ¿cómo se produce eso en un hombre como él? O sea, ¿qué es lo que genera un cambio tan radical que nosotros vemos en el texto? Porque este hombre de la burla pasa al clamor, pasa a la oración. La pregunta es ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevar a este hombre, como decíamos al principio, de ser un miserable a ser un creyente, de ser un blasfemo maldito, duro de corazón, a ser un hijo de Dios, un creyente en Cristo? La respuesta a esos interrogantes se llama conversión. Este hombre claramente fue transformado, este hombre claramente se convirtió. La palabra convertirse significa volverse de tus pecados a Dios. Volverse de tus pecados a Dios. La palabra convertirse significa volverte de tus caminos. En vez de vivir para tu gloria, en vez de vivir para hacer tu voluntad, el que se convierte ahora se vuelve de ese camino y se arrepiente para confiar plenamente en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario al enviar a su Hijo a morir por vos, por mí. Si yo me convierto, yo dejo de caminar hacia donde iba y me vuelvo a Cristo, me vuelvo a la cruz, me vuelvo a ese acontecimiento glorioso allí. Te volvés de tus caminos para vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Eso es convertirse. Y es lo que vemos que está ocurriendo en este momento allí, en ese episodio de la cruz. Es el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de ese pecador, de ese malhechor. Eso es lo que estamos viendo. Es el resultado del poder de Dios obrando en un miserable pecador. Escuchen esto, hermano. Dios siempre transforma a un miserable pecador en un creyente por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra forma en que Dios traiga a alguien de la miseria a la luz. No hay otra forma. Ocurre por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la manera en que Dios obra en la mente y en el corazón de los pecadores. Repito, la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio se hacen eficaz. Escuchen esto, se escriben en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. La palabra, escuchen esto, la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, y el mensaje del Evangelio se hacen eficaz en el corazón de un pecador por medio del Espíritu Santo. Santiago 1:18 va a decir, Él de su voluntad nos hizo nacer, escuchen esto, por la palabra de verdad. Si hay una forma en la que hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando, es por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, dice Santiago. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice Pedro, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios usa la palabra para transformarnos, hermanos. Y Dios usó su palabra para transformar a este hombre. Y la idea es que ahora veamos cómo sucedió eso. Cómo sucedió que la palabra de Dios y el Espíritu Santo estuvieron obrando en este pecador que está colgando de la cruz, que minutos antes estaba injuriándole y ahora está clamando por misericordia. Fíjense cómo Dios le reveló a este hombre su verdadera condición de pecador. Dios se lo reveló allí en su corazón. ¿Por qué? Porque Él le dice algo sumamente interesante al otro ladrón. Nosotros a la verdad padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, eso no se lo reveló un hombre, eso se lo reveló Dios allí. Este hombre entendió que su condena de morir en una cruz era justa, pero no así la de Cristo. Cristo estaba padeciendo allí injustamente.
Este criminal ahora había cambiado a tal punto que él no podía concebir que el otro malhechor se esté burlando de Jesús, cuando era evidente que el Señor estaba muriendo en inocencia, en santidad. Este criminal durante su vida tal vez esquivó la muerte, vaya a saber el prontuario que tenía, tal vez esquivó la condena hasta que llegó un momento que no pudo esquivarla más, por eso estaba en esa condición. Él ahora se encontraba colgando al lado de Cristo y por primera vez, escuchen esto hermanos, por primera vez en toda su vida, él entiende el peligro en el que se encontraba. Pero el peligro en el que él se encontraba no era que estaba, vaya a saber cómo estaba, lastimado, crucificado, muriéndose así. Eso no le importó a este hombre. No le importó la cruz, no le importó estar ahí derramando sangre tal vez. A él lo único que le importó fue su condición delante de Dios. Su condición delante de Dios. Por eso que él plantea el interrogante de los interrogantes, podríamos decir, un interrogante sumamente crucial en la salvación. Lucas 23:40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Eso es lo que él está diciendo al otro, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Te das cuenta cómo el temor de Dios se había apoderado de la mente y del corazón de este hombre? Él nunca antes había tenido esa clase de temor, pero ahora que sus ojos fueron abiertos, ahora que su entendimiento fue abierto, su conciencia fue despertada, él está temblando ante la realidad de la justicia de Dios y del juicio que viene. Porque él sabe que está próximo a morir y lo que más le preocupa es lo que va a venir, lo que va a pasar. No le preocupa estar allí colgando y tal vez recibiendo burla de muchos otros. O de esa gente a la cual tal vez él le hizo daño. A él no le importa nada. A él le importa su condición delante de Dios, hermanos. Si ustedes prestan atención, la oración de este hombre pecador no tiene nada que ver con este mundo presente. Esto no lo estoy yo alegorizando esto, no, es lo que dice el texto. La oración de este hombre pecador nos muestra que él está pidiendo cosas que no tienen que ver con este mundo. Él no pide ser liberado de la cruz, como pidió el otro malhechor, Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, es decir, le lanzaba insultos al Señor y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese le estaba pidiendo que se salve él y lo salve a él de la condenación en la que estaba. ¿Te das cuenta de la diferencia entre ambos malhechores? Este pecador arrepentido ni siquiera le pidió al Señor que calme su dolor o su sufrimiento, sino que él estaba mirando más allá, hermano. Él estaba mirando al otro lado de la muerte. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Nadie viene a Cristo, hermano, para ser salvado hasta que vea su necesidad de ser salvado. Nadie viene a Cristo clamando por misericordia y perdón si antes no ve la gravedad de su condición. Antes de que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece el infierno, que merece ser condenado por la justa ira de Dios, y tiene que hacer este clamor que decía este hombre. Nosotros sí merecemos esto. Nosotros sí merecemos la oración del pecador. ¿Se acuerdan de la semana pasada que escuchábamos allí? ¿Cuál es la oración que Dios escucha de un hombre que está sin Cristo? Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor abrió el entendimiento a este hombre para que él entendiera la gravedad de su situación. Pero escuchen esto, hermano, Dios no solo le abrió los ojos para que él viera su condición de pecador, sino que en medio del dolor, en medio de la agonía y el sufrimiento de la cruz, Dios le abrió el entendimiento para que él fuera capaz, escuchen esto, hermano, de ver la gloria y la majestad ¿de quién? De ese que estaba colgado al lado suyo. Ese pecador no solamente vio su condición, sino que él vio la gloria de Cristo, la majestad de Cristo. Por eso es que él clama y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hermanos. Este es el diálogo, escuchad esto, quiero que preste atención a esto. O sea, acá hay dos locos hablando, que están muriendo en una cruz, el malhechor y Cristo, o es el diálogo de un tremendo pecador que está clamando por misericordia y perdón ¿a quién? Al Rey de los cielos, al Rey de Reyes, que se hizo hombre para venir y morir por pecadores que no valen nada, que no valen la pena como Él.
O sea, lo que está ocurriendo en ese relato es el diálogo de dos locos o el diálogo de un pecador miserable clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay muchas opciones. Este malhechor está completamente loco y desquiciado por el sufrimiento que significa estar agonizando en una cruz, o este pecador, hermanos, en ese momento de su agonía, tiene la plena certeza de que él está colgado al lado de un rey. Este pecador tiene la plena certeza de que él está colgado al lado de uno que tiene una corona de espinas, está todo masacrado, todo el mundo se está burlando de él, pero este pecador sabe que un día ese hombre vendrá a reinar y se sentará en su trono, y cuando ese día llegue, este ladrón lo único que pide es misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa terminología que está usando este malhechor nos da a nosotros, nos muestra, nos ayuda a entender de que él era un judío. Él, por las palabras que usa, claramente vemos que él era un judío. Era un hombre que sabía lo que implicaba llamarle a Cristo Rey, sabía lo que era llamarle a Cristo Señor. Si bien este tipo tuvo una vida criminal, tal vez, en algún momento de su vida quizás entró a una sinagoga, en algún momento de su vida tal vez escuchó a alguien recitar o hablar de las Escrituras. Algo comenzó a ocurrir en su mente, hermanos, que tal vez él recordó algún pasaje, tal vez él, recordó algo que escuchó o que leyó. Pero lo que es muy claro en el texto es que el Espíritu Santo le reveló a este hombre que a pesar de su condición miserable, a pesar de que hace unas horas se estaba burlando y estaba blasfemando de Jesús, Jesús todavía estaba dispuesto a salvarlo. Terrible, hermano. O sea, el Espíritu Santo le está revelando eso a este hombre. De que ese hombre que está muriendo allí en la cruz está aún dispuesto a salvarlo, hermano. Hay un autor que parafrasea este clamor que está haciendo este pecador y dice: acuérdate de mí. En otras palabras significa: soy un perverso condenado justamente por la ley de los hombres y con la ira de Dios sobre mi cabeza, pero tú que hace un momento pediste perdón por aquellos que te colgaron en esa cruz, por favor acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Qué hermosa paráfrasis, hermano. Porque él está siendo testigo de todo lo que Cristo está haciendo. Está padeciendo injustamente, está allí siendo inocente, está orando por aquellos que lo están crucificando, y todo eso está movilizando el corazón de este hombre para entregarse a Cristo, hermano. Este hombre está manifestando una fe genuina. Él no tuvo muchas oportunidades, tal vez como tenemos nosotros, de manifestar frutos de conversión. Pero en el corto tiempo que él tuvo, él pudo manifestar una fe real, una fe fuerte, sólida. Y la pregunta es: ¿de dónde obtuvo este hombre el conocimiento necesario para creer en esas verdades que él creyó? Si nosotros observamos el relato bíblico, hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo abrió el entendimiento de este criminal haciendo uso de la información que él fue recibiendo ese día. Sin duda, hermano, no hay duda de esto, ahora lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo está usando toda esa información que él fue recibiendo allí durante ese proceso de crucifixión. Ese día el Señor había sido burlado, dijimos, masacrado a golpe durante casi toda la noche, eso es lo que nos relatan los evangelios. Lo habían coronado de espinas, dice la Escritura, que le golpearon la frente para que las espinas se clavaran con más profundidad. Después de haber sido clavado en la cruz, le seguían injuriando, le seguían maltratando, y mientras todo eso estaba ocurriendo, este malhechor no solamente estaba haciendo lo mismo que la gente, como el himno ese que viene ahora a mi memoria, Profundo amor del Padre, que dice: yo escucho con pesar mi voz, dice, unirme a cada escarnio. El autor está diciendo: si yo hubiese estado ahí, yo estaría haciendo lo mismo. Si vos hubiese estado ahí, estaría haciendo lo mismo que el malhechor. Pero increíblemente, hermano, el Espíritu Santo de Dios, mientras todo eso está ocurriendo, este hombre está contemplando la reacción de Jesús ante todo el odio que estaba siendo desparramado, que estaba siendo volcado contra Cristo. Dice un autor:
Este malhechor pudo contemplar la majestad de Jesús envuelta en una singular y maravillosa mansedumbre. Las palabras que el Señor pronunció en su agonía, el perdón que pidió al Padre por aquellos que le crucificaron, ese testimonio de Cristo muy probablemente fue el instrumento, dice, que el Espíritu Santo usó para impactar el corazón de este pecador. Pero lo que es más extraordinario, hermano, aún, es que el Espíritu Santo usó el testimonio de los enemigos de Jesús para traer a ese pecador a la salvación. Porque todas las burlas, todas las blasfemias que se levantaron en contra de Cristo aquel día tenían parte de verdad. Era una verdad tal vez a medias, pero había verdad ahí. Sin embargo, el Espíritu Santo usó eso. Los enemigos del Señor, sin quererlo, estuvieron instruyendo a este miserable pecador para que él llegara a conocer quién era el que colgaba realmente al lado de él. Mateo 27:39. Los que pasaban, vuelvo a leer el texto que leímos antes, ¿qué decían? Le injuriaban, meneaban la cabeza. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ese es el testimonio de los enemigos de Dios y ese es el testimonio que el Espíritu Santo está usando para convencer a este pecador. Lucas 23:35, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le escarnecían, le presentaban vinagre, dice Lucas, y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y lo que leímos antes, había un título ahí escrito arriba de la cabeza de Cristo en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y para que no quedara ninguna duda, hermano, Pilato, para que no quedara ninguna duda de que Jesucristo era rey, Pilato se encargó de hacer escribir eso para que le pongan allí, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Para que no quedara ninguna duda, hermano. ¿Te das cuenta que todo lo que se estaba haciendo, todo lo que estaba ocurriendo, en parte el Espíritu Santo de Dios estaba usando para transformar, para convertir a este hombre, para convencer a este malhechor de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, de que Jesús realmente era el Rey de los judíos, de que Jesús realmente era el Salvador, el Cristo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento? Por esa razón, hermano, por todo lo que yo acabo de escribirle, este hombre termina pasando de la burla al clamor. Termina reconociendo a Jesús como Rey, como Salvador, como el Mesías prometido. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. ¿Qué aprendemos de este relato, hermanos? Para ir arrimándonos ya a aplicaciones prácticas. Como decíamos al principio, esto nos ilustra, esto nos muestra el enorme poder de Cristo para salvar a los pecadores. El relato nos dice, hermano, que este hombre no tenía ninguna esperanza de salvación allí en la cruz. Sin embargo, mientras Jesús estaba colgando de la cruz, en el momento de mayor vulnerabilidad, el Señor Jesucristo estaba obrando a través de su Espíritu Santo en el corazón de este hombre. Eso es terrible, hermano. Es impresionante entender eso a la luz de la Escritura. Ni la maldad de ese hombre, escuchen esto, ni la maldad de ese terrible pecador, ni las circunstancias del momento, estar allí colgando de una cruz, fueron obstáculos suficientes ¿para qué? Para que este pecador se rinda a Cristo y para que Cristo haga su obra en su corazón. Yo no sé cuáles son los obstáculos que puede haber en la vida de una persona para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No sé cuáles son los obstáculos que puede presentársele a alguien para que no vaya a Cristo. Pero si Cristo pudo salvar a este perverso pecador, hermano, cuando estaba colgando de una cruz, ¿cuánto más va a poder salvar a un pecador hoy, hermano? Que Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Te das cuenta que no hay obstáculo, no hay razón para no ir a Cristo en búsqueda de la salvación? No hay obstáculo en el mundo que le pueda impedir la salvación a un pecador, porque Cristo aún hoy
sigue siendo un gran Salvador, hermanos. Este pecador clamó y su petición fue atendida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa de parte del Señor y le está diciendo: hoy vas a estar conmigo. Este relato es una ilustración, hermano, de la gracia de Dios, de la salvación por gracia. Lo que cantábamos antes, de que la salvación solo le corresponde a Dios. Gracia, escuchen esto, es una buena disposición de Dios para con los pecadores, que lo mueve a Dios a concederles el favor que no merecen. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que gracia es favor inmerecido, es el amor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Y es eso, pero yo quise leerles esta definición porque me gusta. Es la buena disposición de Dios, dice. ¿Para quiénes? Para los pecadores, que lo mueve a Dios a concederle el favor que no merecen. Y hay otra definición que dice: lo mueve a Dios a darles absolutamente todo lo opuesto a lo que ellos merecen. Eso es gracia. Es cuando Dios te da todo lo opuesto a lo que vos mereces. Los pecadores merecen ser condenados, hermano, merecen el infierno por su pecado, pero dice la Escritura que Dios en su gracia decide salvarlos. Porque por gracia soy salvo, Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, hermanos. Dios nos llamó y nos salvó no conforme a tus obras, no conforme a tu buen nombre, no conforme a tu buen testimonio, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo con este hombre que está colgando allí de la cruz. Así como Dios reservó gracia para todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios reservó gracia para este miserable pecador. ¿Qué tenía de bueno este hombre? ¿Qué pudo haber movido a Cristo para salvarlo? Nada. Igual que ocurre con vos, nada hay que pueda haber movido a Cristo para salvarte. Solamente la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo posible que Cristo le diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es otra descripción que encontramos en la Escritura de la condición del hombre. Al igual que ese pecador, ni vos y yo tenemos nada para presentar delante de un Dios que es 3 veces santo y que es justo. No podemos darle nada a Dios que nos haga merecedores de su favor, de su amor. Romanos 3:10 lo leímos antes. Después de Pablo dar toda esa descripción, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, termina allí en el verso 23 arribando a otra conclusión peor: por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice Pablo, de la gloria de Dios. Están destituidos. Lo único que vos y yo podemos hacer es aceptar humildemente el regalo que Dios nos ofrece de pura gracia, hermano. Y como dice allí la Escritura, a través de la fe. Otra aplicación práctica. ¿Qué aprendemos de este relato, hermano, que encontramos allí en la Escritura? El tremendo poder que tiene la palabra de Dios para salvar a los pecadores. Dice un autor: este hombre recibió unas pocas migajas del Evangelio presentadas de una manera totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque no es que alguien le predicó y le habló de las bondades de Cristo, como yo estoy haciéndole ahora a ustedes. No, él en medio de injurias, en medio de blasfemias, él escuchó, y me encanta esa palabra, migajas del Evangelio. Él escuchó restos del Evangelio. Pero esas migajas del Evangelio, esos restos, fueron suficientes por el poder del Espíritu Santo para traerlo a la salvación. Es lo que dice este hombre, y me encanta. Dios transforma, hermano, dijimos antes, por medio de la verdad
de la palabra de Dios aplicada a la mente y al corazón bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros nunca debemos renunciar, escuchen esto, otra aplicación, a presentar el Evangelio a nuestros hijos. Nosotros nunca debemos renunciar a presentar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Por eso el Evangelio debe estar presente en este púlpito si nosotros queremos ser una iglesia sana. El Evangelio debe estar presente en cada predicación, porque es a través de la proclamación del Evangelio que Dios salva a los pecadores y fortalece la fe de los creyentes. Otra cosa más, última ahí que aprendemos de este relato, nos muestra la esperanza bendita que tienen todos aquellos que confían en Cristo y mueren en Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, fue la promesa que el Señor Jesucristo le hizo a este hombre. A ese pecador, hermano, a ese criminal que vivió una vida delinquiendo, haciendo todo lo malo, todo lo opuesto, todo lo que estaba en contra de Dios, a ese hombre el Señor está prometiendo, hoy estarás conmigo. El Rey de Reyes, decíamos hoy, el Rey del universo, el Rey de los cielos, le está prometiendo que hoy Él iba a participar de su gloria. Ese hombre hoy, dice el texto, se iba a sorprender cuando Él muera, cuando Él pase a la otra vida. Hoy es la promesa. Hoy ese hombre, ese día, iba a estar con Cristo. No, un tiempo después, no iba a ir al purgatorio. No, la palabra de Dios está diciendo, hoy vas a estar conmigo, en ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y esto trae una verdad hermosa a nuestra mente, hermanos, porque nosotros tenemos la misma esperanza que ese pecador. Nuestra esperanza no es ir al cielo, hermanos. O sea, no nos convertimos a Cristo, no nos arrepentimos de nuestros pecados para ir al cielo y disfrutar del cielo y estar allí bien, felices. Nuestra esperanza es estar con Jesús en el cielo, hermanos, que es distinto. Jesús es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Por eso Pablo le va a escribir a los filipenses y le va a decir, porque para mí el vivir es Cristo, y escuchen esto, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger entonces. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero gastar mi vida acá en este mundo, quiero vivir la vida como tiene que ser vivida para Cristo, para la obra de Cristo, pero estoy en un conflicto, porque también quiero estar con Cristo en los cielos, lo cual es mucho mejor. El lenguaje actual dice, en caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, de estar con Cristo, no solo estar en el cielo, no, estar con Cristo en los cielos. Hay creyentes, otra aplicación, que creen que es piadoso querer morirse. Mejores toman tal vez pasaje como este y tal vez anhelan estar muertos y estar en la eternidad. Pero nosotros debemos ver la vida como la Escritura nos instruye, hermano. Nosotros debemos amar la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña eso en su palabra. 1 Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. No nos vamos a meter en el contexto de lo que Pedro está diciendo ahí, simplemente yo quiero centrar su atención en la indicación de amar la vida. Hay una indicación, hay una instrucción que nos da la Biblia para amar la vida. No es un pecado amar esta vida, no este mundo, sino la vida que tenemos acá. ¿Por qué? Porque podemos decir las mismas palabras de Pablo. Si me toca estar y permanecer cierta cantidad de tiempo en esta vida, va a ser para la gloria de Dios. Voy a vivir para Dios, voy a servirle a Él. Pero al mismo tiempo tenemos que amar estar con Cristo en los cielos, lo cual es mucho mejor, como dice Pablo. Esa es la esperanza, hermanos, que Cristo compró para los suyos.
allí colgando de una cruz, derramando su sangre. ¿Cuál es la esperanza? Que vamos a estar con Él, hermanos. Esa es la esperanza que se aguarda en nuestro corazón. Vamos a estar con Cristo, con nuestro Salvador. El malhechor está clamando que el Señor no se olvide de él, pero nosotros hoy que estamos estudiando este texto, nosotros podemos decir que eso jamás iba a pasar. Jamás iba a ocurrir semejante cosa, que el Señor se olvide de uno de los suyos. Jesucristo nunca se va a olvidar de uno de los suyos. Ese pecador que agonizaba en la cruz del Calvario había sido escogido por Dios de antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo estaba muriendo allí en la cruz para salvar a aquellos que Dios quiso salvar. Y si vos confiaste en Cristo, yo te puedo asegurar que Él nunca se va a olvidar de vos. Él se acordará de vos. Como dice ese himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, va a estar tu nombre ahí. Jesús nos salva al por mayor, hermanos. Él salva personalmente. Si vos sos un pecador arrepentido, Él te salvó a vos puntualmente. Él te escogió a vos. Dice la Escritura que Él sabe hasta los pelos que hay en nuestra cabeza. Y esa es la esperanza que tienen los hijos de Dios. Y esa es la esperanza para cualquier persona que está en este lugar. Para cualquier persona. Conclusión, hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios por este relato que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El Señor hizo posible que nos quede registro de lo que pasó allí en la cruz. Podíamos tener otros registros en la Escritura. Sin embargo, Dios estableció que este relato quede allí registrado, esta historia quede allí marcada en la crucifixión de Cristo. Y me adhiero a lo que dicen muchos autores eruditos que han estudiado este texto, sin duda de que lo que Dios nos ayuda con historias como esta es librarnos de la arrogancia y de la desesperación. De la desesperación y la arrogancia. Quiero concluir con esas dos consideraciones. Este relato está allí para que nosotros no nos desesperemos y no seamos arrogantes. ¿Por qué nos libra de la desesperación? Porque en un momento tan difícil como ese que atravesó el pecador, colgando allí de una cruz y estando al borde de la muerte, ese hombre encontró la salvación. Eso nos ayuda, eso nos da esperanza, nos trae gozo. Dice un autor, ¿qué pecador puede desesperar al leer que este ladrón se convirtió suspendido en una cruz y en el mismo dintel de las puertas del infierno? Yo no sé si vos estás entendiendo eso, pero yo te lo vuelvo a repetir. A ver, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos aprendido de este texto, la pregunta es, si vos sos un pecador allí, que el Señor te está revelando tu condición, ¿qué pecador se puede desesperar al escuchar semejante ilustración de la gracia de Dios? ¿Qué miserable pecador que está entre nosotros se puede desesperar al leer que un ladrón suspendido en una cruz fue salvo y recibió la promesa de que ese mismo día estaría en la presencia de Dios? Este relato nos libra de la arrogancia, dijimos. Tal vez alguien puede pensar, yo no sé cuándo me voy a convertir a Cristo, capaz lo haga más adelante, lo haga después. Algunas personas, de hecho hablaba esta semana con una persona que me hablaba muy bien de Dios, que cree en Dios, y bueno, tuvo ahí un rato largo hablándome de su fe en Dios. Pero lo interesante es que los demonios creen en Dios también, y dice la Escritura que los demonios tiemblan, es decir, que son más piadosos que algunos incrédulos, porque por lo menos tienen temor de Dios. Una aplicación, hermano, vos podés creer todo lo que vos quieras en Dios, que es lo que yo le dije a esta persona, te leo tal cual lo que le dije, pero si vos no creés en Cristo como Señor y Salvador, te vas a perder. No se trata de creer en Dios solamente. No, yo creo en Dios. No, hay que creer en Cristo como Señor y Salvador que Él es. Porque ese es el testimonio de Dios en su palabra. No es creer en Dios, es creer en el Salvador que Dios envió. Ese es el punto.
Solamente en Cristo hay salvación, hermano. Y dijimos antes, es el único relato que aparece en toda la Biblia de alguien que se convierte al borde de la muerte. Pero también es el único relato, hermano, donde vemos a un hombre que estando al borde de la muerte rechazó al único que lo podía salvar, y ese es el otro pecador, ese es el otro malhechor. Este relato nos muestra a un miserable que fue salvo por Cristo, pero también es el relato que nos muestra a un miserable que rechazó al único que lo podía salvar. La pregunta es, ¿con cuál de estos hombres te identificás vos? Una vez también hablaba con una persona que hacía alusión a este texto, una persona con cultura religiosa evangélica, y me decía que bueno, o sea, Dios es así, Él es un Dios tan bueno que Él hace lo que hizo con ese pecador en la cruz. En el lecho de su muerte, allí en el último instante, le tiró un salvavidas, hizo la obra, haciendo alusión a esta persona de que tal vez él estaba postergando su conversión para el día que esté ahí, Dios le iba a dar una oportunidad. Y qué necio es pensar así, hermano. ¿Por qué? Porque ningún hombre sabe ni cuándo ni cómo morirá. ¿Te das cuenta que es para temblar cuando yo me presento delante de Dios y me muestran esto? Porque nadie sabe ni cuándo ni cómo va a morir. Cada vez que se predica la palabra de Dios, hermano, escuchen esto, cada vez que se predica el Evangelio hay una oferta de gracia que Él está brindando a los pecadores. Es momento de aprovechar semejante oferta, semejante oportunidad. Cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que se predica el Evangelio, Dios está extendiendo gracia para pecadores como nosotros. La Escritura nos garantiza, hermano, que si nosotros hacemos lo mismo que hizo este hombre, el Señor Jesucristo nos promete, nos da la certeza de que Él nunca se va a olvidar de nosotros, que nosotros estaremos con Él. Que el Señor abra nuestros ojos, hermano, que el Señor abra nuestro entendimiento de aquellos que son de Cristo y de aquellos que no son de Cristo igual. Que todos juntos veamos a Jesús como quien realmente es, un Salvador lleno de gracia, lleno de misericordia, que promete perdón y vida eterna a todos aquellos que vengan humillados a sus pies. Y eso es algo que deben saberlo los que no tienen a Cristo y los que tienen a Cristo. El domingo escuchábamos de que la oración que Dios escucha es la del pecador arrepentido. Ten misericordia de mí. Y yo me humillaba, yo soy creyente, y yo me humillaba ya atrás porque yo decía, yo necesito esa oración. Aún después de haberme convertido, yo necesito la misericordia de Dios. Aún después de haber creído en Cristo como mi Salvador, yo necesito la gracia de Dios todos los días. Nosotros no podemos vivir, cualquiera sea tu condición, creyente o no, no podemos vivir sin la gracia y la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, es la oración que debemos hacer. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino como este pecador. Amén.